Mi nombre es Santiago Vargas, o al menos eso es lo que consta en un documento de identidad que ya no parece pertenecerme. Tengo 58 años, y hasta esta mañana era el arquitecto jefe de sistemas en Naviera del Nervión, la empresa a la que entregué 32 años de mi vida. Yo no solo construí su infraestructura digital, la parí, la amamanté desde sus balbuceos en COBOL hasta su madurez en un ecosistema complejo y a medida que respiraba al ritmo de las mareas y el acero de los barcos. Yo diseñé cada expansión, cada módulo, cada línea de código que aseguraba que los contenedores llegaran de Shanghái a Bilbao sin que un solo papel se traspapelara. Mi trabajo era tan fluido, tan invisible, que la nueva directiva había olvidado que el corazón de la empresa no era de metal y remaches, sino de silicio y lógica. Un corazón que solo yo sabía auscultar. Hasta que decidieron que ya no podían permitirse al cardiólogo. La sala de reuniones olía a ambientador de limón y a miedo rancio. Frente a mí, Javier Aguirre, el nuevo director de operaciones y tecnología, jugueteaba con un bolígrafo de plata que probablemente costaba más que mi primer sueldo. Tendría unos 40 y pocos, con unas gafas de pasta que parecían más una declaración de intenciones que una necesidad óptica, y un máster en administración de empresas por el IES que mencionaba en cada oportunidad. Lo contrataron hacía apenas 8 meses para optimizar los procesos. Un eufemismo corporativo que, al parecer, significaba amputar la memoria histórica de la compañía. Santiago, seamos directos, comenzó, con esa sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. La empresa está entrando en una nueva fase. Necesitamos agilidad, sinergias, un paradigma más disruptivo. Asentí lentamente, sintiendo el peso de cada una de esas palabras vacías. A su lado, Laura, del Departamento de Recursos Humanos, una mujer joven con la mirada perpetuamente avergonzada, me deslizó una carpeta de cartón por la mesa de caoba pulida. Con tu salario, continuó Javier, inclinándose hacia adelante como si me estuviera confiando un secreto bursátil, podemos contratar a 3 ingenieros junior, mentes frescas, nativos digitales. Es una simple cuestión de reestructuración de costes, nada personal. Nada personal. 32 años reducidos a una línea en una hoja de cálculo. Abrí la carpeta. El paquete de indemnización era generoso, según los estándares legales. La paga de varios meses, las vacaciones acumuladas. Un soborno para que me fuera en silencio. Cerré la carpeta y la empujé suavemente hacia el centro de la mesa. Entendido, dije, y mi voz sonó más serena de lo que me sentía. Por dentro, una grieta se abría en el lecho seco de mi paciencia. Javier pareció casi decepcionado por mi falta de drama. ¿Y eso es todo? ¿No tienes preguntas? La mayoría de la gente en tu situación, bueno, expresa cierta preocupación. Me encogí de hombros, un gesto que me costó un esfuerzo inmenso. ¿Qué quieres que pregunte, Javier? Lo has dejado todo meridianamente claro. Él y Laura intercambiaron una mirada, desconcertados por mi calma. Pero no estaba en calma. Estaba hueco, vacío. Como una de esas naves industriales abandonadas al otro lado de la ría, un esqueleto de metal esperando el óxido. Hay una diferencia fundamental. Javier se aclaró la garganta, recuperando su aplomo de manual. Apreciaríamos tu colaboración durante el periodo de transición. El nuevo equipo necesitará orientación sobre la arquitectura del sistema. Quizás podríamos firmar un acuerdo de consultoría por un par de semanas, para asegurar una transición suave. Lo pensaré. Mentí, sabiendo en ese mismo instante que preferiría tragar clavos a explicarles los secretos de mi creación. Nos dimos la mano. La suya era suave y húmeda. La mía, callosa por años de teclear y reparar servidores en fines de semana olvidados. Recoger mis cosas fue un acto de arqueología personal. 32 años de trabajo, de amistades, de cafés a media mañana y de crisis a medianoche, cabían en una sola caja de cartón.
un par de libros técnicos obsoletos, una foto de mi mujer, Isabel, y mis hijos en la playa de Plencia cuando aún eran pequeños, una taza con el logo antiguo de la empresa, Astilleros Arana, antes de que el fondo de capital riesgo Titan Capital la comprara y le pusiera un nombre sin alma. Colegas a los que había formado, a los que había visto casarse y tener hijos, ahora desviaban la mirada, sus rostros pálidos por el terror de ser los siguientes. El miedo es más contagioso que cualquier virus. En el aparcamiento subterráneo, mientras caminaba hacia mi viejo coche, el móvil vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Mikel, el administrador de la base de datos, un chaval brillante al que yo mismo había contratado hacía una década. Santi, ¿es verdad? El pánico es total aquí arriba. Nadie sabe ni por dónde empezar. No respondí. Conduje sin rumbo fijo por la ribera, viendo cómo las grúas del puerto se recortaban contra un cielo gris plomizo. El famoso Siri Miri, de Bilbao, comenzando a empañar el parabrisas. Pasé junto al Guggenheim, ese titán de titanio que había simbolizado la transformación de la ciudad. Una transformación que, al parecer, exigía sacrificios. Yo era uno de ellos. Llegué a casa, a nuestro pequeño piso en Getxo con vistas al Abra. Isabel me esperaba en la puerta. No necesitó preguntar. Me conocía mejor que yo mismo. Vio la caja en mis manos y la desolación en mi rostro. Me abrazó en silencio, y en ese abrazo encontré el único anclaje que me quedaba en un mundo que se había vuelto líquido bajo mis pies. Esa noche, sentado en el balcón con una copa de Tsakoli, observaba las luces de los barcos que esperaban para entrar en el puerto. Cada una de esas luces representaba una operación logística, una transacción, un movimiento de datos que fluía a través de las venas digitales que yo había diseñado. El corazón, así lo llamábamos internamente. Un sistema monolítico pero elegante, un organismo vivo que había crecido con la empresa. Javier no sabía, ni se había molestado en preguntar, que yo no solo había diseñado el sistema. Había escrito personalmente sus módulos más críticos, con una documentación mínima porque el viejo señor Arana, el fundador, siempre había confiado más en las personas que en los manuales, y los nuevos dueños de Titan Capital siempre se negaron a financiar un equipo de documentación adecuado. No es una prioridad presupuestaria, Santiago. Solo yo conocía sus redundancias ocultas, sus protocolos de seguridad no escritos, la intrincada arquitectura de red que lo hacía resistente a casi cualquier fallo. Y no tenía la más mínima intención de dibujarle un mapa del tesoro a un pirata con un MBA. Comencé en Astilleros Arana cuando aún era una empresa familiar. Su infraestructura tecnológica consistía en 2 ordenadores IBM, un Telex y una conexión a Internet que chirriaba como un fantasma en la línea telefónica. El señor Arana, un hombretón vasco con manos como palas y una visión clara como el acero, me sacó de una pequeña consultora en Vitoria. «Necesitamos a alguien que construya algo que dure, Santiago», me dijo, con su vozarrón retumbando en el pequeño despacho. «Algo tan fiable como nuestros barcos». Durante 3 décadas, convertí ese caos primigenio en una plataforma integrada que lo gestionaba todo, desde el seguimiento de contenedores en tiempo real y la optimización de la carga hasta la facturación automática y el cumplimiento de las complejas normativas aduaneras internacionales. Lo construí pieza a pieza, adaptándolo, remendándolo, perfeccionándolo a medida que la empresa crecía y se convertía en Naviera del Nervión, un gigante logístico en el Cantábrico. Cuando el señor Arana se jubiló hace 5 años, sus hijos, más interesados en el mercado del arte que en el del acero, vendieron la empresa a Titan Capital. Me mantuvieron en mi puesto, impresionados por la eficiencia de mi creación, pero todo empezó a cambiar. Llegaron los ejecutivos como Javier, con sus PowerPoints y su jerga incomprensible. Los objetivos trimestrales se volvieron más importantes que la estabilidad a largo plazo. Las advertencias fueron llegando como las balizas de un canal peligroso. Primero,
rechazaron mi propuesta de formar un equipo para documentar exhaustivamente el corazón. Demasiado caro. Lo veremos el próximo trimestre, Santiago. Ese trimestre nunca llegó. Luego, comenzaron a contratar consultores externos, jóvenes brillantes con títulos rimbombantes que hablaban de soluciones en la nube y microservicios. Se sentaban en las reuniones mientras yo les explicaba la arquitectura del sistema, sus miradas vidriosas delatando su absoluta incomprensión. Luego, proponían soluciones genéricas que eran incompatibles con nuestra infraestructura a medida. Yo les explicaba pacientemente por qué sus ideas no funcionarían, les mostraba las líneas de código que hacían único a nuestro sistema. Con el tiempo, simplemente dejaron de invitarme a las reuniones de planificación estratégica. Isabel lo vio antes que yo. «Te están haciendo el vacío, Santi», me dijo una noche durante la cena. «Quieren que te marches por tu propio pie». Yo me negué a creerlo. «Me necesitan, Isa. Nadie más entiende cómo funciona todo esto». «Y puede que ese sea precisamente el problema», sentenció ella con una clarividencia que me asustó. Y entonces, hace 8 meses, llegó Javier. La primera llamada llegó 2 semanas después de mi despido. Estaba en mi pequeño estudio, intentando actualizar un currículum que parecía una reliquia de otra época, cuando el nombre de Javier Aguirre apareció en la pantalla de mi teléfono. Lo dejé sonar. El mensaje de voz fue conciso, teñido de una urgencia mal disimulada. «Santiago, soy Javier. Estamos teniendo algunos problemas con el portal de clientes. El equipo junior está en ello, pero les está costando entender la arquitectura de tu código. ¿Podrías llamarme, por favor? Sería solo una consulta rápida». Borré el mensaje. Una consulta rápida. Como pedirle a un relojero que explique el funcionamiento de un mecanismo suizo en 30 segundos. Ese día, hubo 3 llamadas más, cada una un poco más desesperada que la anterior. Por la noche, un mensaje de Miquel. «El sistema de facturación lleva caído todo el día. Los clientes grandes están que trinan. Javier está como loco». A la mañana siguiente, llamó Laura, de Recursos Humanos. Su voz era melosa, artificialmente preocupada. «Santiago, espero que estés bien. Queríamos discutir de nuevo el acuerdo de consultoría. De forma temporal, por supuesto, para ayudar con los problemas actuales del sistema. La compensación sería muy generosa». Descolgué el teléfono. «¿Cómo de generosa, Laura?» Hubo una pausa. Podía oírla teclear. 300 euros la hora, con un mínimo de 4 horas por sesión. 300 euros por hora para arreglar un problema que ellos mismos habían creado. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. «Lo pensaré y os llamaré», dije, y colgué. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la lluvia caer sobre la ría. Isabel me puso una taza de café delante. «¿En qué piensas?» «Pienso», respondí lentamente, saboreando el café y la idea. «Que están empezando a comprender el verdadero coste de las cosas». Durante los 3 días siguientes, el asedio telefónico se intensificó. Llamadas de Javier, de Laura, incluso de uno de los hijos del señor Arana, que aún conservaba un puesto simbólico en el Consejo de Administración. El portal de clientes seguía sin funcionar. El sistema de planificación de rutas de los barcos arrojaba errores aleatorios y, lo que era peor, el procesamiento automático de pagos aduaneros estaba fallando, amenazando con paralizar contenedores en puertos de medio mundo. No respondí a una sola llamada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Al 4.º día, mientras revisaba ofertas de empleo que pedían experiencia en tecnologías con nombres que parecían sacados de una película de ciencia ficción, recibí un correo electrónico. No era de Naviera del Nervión. El remitente era Elena Rico, CEO de Logística Cantábrica, un competidor regional más pequeño pero conocido por su agresiva expansión y su enfoque tecnológico. «Estimado Santiago», comenzaba el correo.
He tenido conocimiento de su reciente desvinculación de Naviera del Nervión. En Logística Cantábrica siempre hemos admirado la robustez y la eficiencia de los sistemas que usted construyó. Son una leyenda en nuestro sector. Me preguntaba si estaría usted interesado en mantener una conversación sobre posibles vías de colaboración. Estamos en un momento crucial de expansión y buscamos modernizar nuestra infraestructura. Respondí en menos de un minuto, proponiendo una reunión para el día siguiente. Esa tarde, mientras Isabel y yo preparábamos la cena, sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Al abrir la puerta, me encontré con Javier Aguirre en el umbral. Sus gafas de diseño estaban ligeramente torcidas. Su traje, normalmente impecable, parecía arrugado, como si hubiera dormido con él. Su rostro reflejaba una mezcla de pánico y agotamiento. Santiago, perdona que me presente así, sin avisar, pero tenemos una emergencia, dijo, su voz un susurro ronco. El corazón se ha parado. Todo el sistema ha colapsado. Nada funciona. El equipo no tiene ni idea de qué ha pasado ni de cómo arreglarlo. Hemos perdido la conexión con la terminal de contenedores del puerto. Hay 3 barcos esperando para descargar y no podemos procesar ni un solo contenedor. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Suena grave, Javier. Lo es catastrófico, admitió, tragando saliva. Necesitamos tu ayuda. El Consejo me ha autorizado a ofrecerte una prima de consultoría sustancial. 500 euros la hora. Lo que necesites. El tiempo que necesites. Pensé en la caja de cartón en el trastero, la que contenía 32 años de mi vida. Pensé en su nada personal, es solo una cuestión de costes. Pensé en el equipo de documentación que nunca aprobaron. Lamento oír lo de vuestros problemas, Javier, dije en voz baja pero firme. De verdad, pero mañana tengo una entrevista de trabajo. Como te dije, lo pensaría. Y ya lo he pensado. Cerré la puerta lentamente, dejando su rostro atónito al otro lado. Volví a la cocina, al olor del pimiento choricero y el calor del hogar. Por primera vez desde mi despido, sentí una profunda sensación de paz. No era regodeo, ni siquiera vindicación. Era claridad. La claridad de saber que mi valor no residía en su reconocimiento, sino en mi propio conocimiento. La reunión con Elena Rico fue como respirar aire fresco después de años en una sala de máquinas mal ventilada. Nos encontramos en una cafetería discreta del casco viejo, lejos de las miradas curiosas de la comunidad portuaria. Elena era una mujer de mi edad, con el pelo corto y canoso y una mirada directa e inteligente que denotaba años de experiencia en el sector. A diferencia de Javier, ella no llevaba traje, sino unos vaqueros y un jersey de lana. Era ingeniera naval de formación. Hablaba mi idioma. He seguido tu trabajo durante años, Santiago, dijo después de dar un sorbo a su café. El sistema integrado que creaste en Naviera del Nervión es legendario. La forma en que entrelazaste la logística física con el flujo de datos es una obra de arte. Nadie más en el Cantábrico tiene algo ni remotamente parecido. Gracias. Llevó su tiempo. Respondí, sintiendo un calor inusual en el pecho. Precisamente de eso quiero hablar. De tiempo, dijo, inclinándose sobre la mesa. En Logística Cantábrica queremos construir algo similar, pero mejor. No queremos empezar de cero. Necesitamos a alguien que entienda la arquitectura, los puntos de integración, las capas de seguridad. Alguien que pueda liderar un equipo para construir algo que no solo funcione hoy, sino que sea escalable para los próximos 20 años. Le dije que la idea me resultaba interesante. Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Me alegro, porque estoy preparada para ofrecerte el puesto de director de arquitectura de sistemas. Con un paquete de beneficios completo, opciones sobre acciones de la compañía y un salario un 20% superior al que tenías en Naviera. La oferta era buena. Casi demasiado buena.
¿Por qué yo? Pregunté, escéptico por naturaleza. Hay ingenieros más jóvenes, más baratos, nativos digitales, como dirían algunos. Elena soltó una carcajada. Hablas como tu antiguo jefe. Ya hemos probado esa vía, Santiago. Contratamos a 3 jóvenes talentos de una universidad de prestigio. Construyeron algo muy vistoso, con una interfaz preciosa, que se colapsa en cuanto tiene más de 100 usuarios concurrentes. No necesitamos algo barato. Necesitamos algo que funcione. Necesito experiencia. Necesito a un artesano, no a un vendedor de humo. Acepté la oferta al día siguiente. Mientras tanto, la crisis en Naviera del Nervión se convertía en un desastre de proporciones épicas. Miquel me enviaba actualizaciones esporádicas, cada una más alarmante que la anterior. Habían conseguido restaurar parcialmente el sistema contratando a una carísima consultora de Madrid especializada en recuperación de sistemas heredados. Pero las funciones clave seguían fallando. La reputación de la empresa, construida a lo largo de medio siglo, se estaba desmoronando en cuestión de días. Una semana después de empezar en Logística Cantábrica, Javier volvió a llamar. Su tono ya no era arrogante, sino suplicante. Santiago, por favor, esto se está poniendo muy feo. Hemos perdido el acceso a los registros de facturación de los últimos 3 meses. Los clientes están recibiendo cargos incorrectos. Los consultores no entienden la estructura de tu base de datos. Dicen que es idiosincrásica. Tenía la tentación de ignorarlo, pero algo me hizo contestar. Javier, ahora trabajo en otro sitio. Tengo un contrato de exclusividad. Me temo que no puedo ayudarte. Doblaremos lo que te paguen ellos. Te pagaremos el triple, solo por 2 días de tu tiempo, una semana, lo que pidas. No es por el dinero, Javier. Entonces, ¿por qué es? Su voz se quebró ligeramente. ¿Por orgullo? ¿Disfrutas viéndonos arder? Hice una pausa, eligiendo mis palabras con el cuidado de un cirujano. No, Javier. No disfruto en absoluto. Pero tú tomaste una decisión de negocio. Decidiste que mi experiencia era un coste prescindible. Ahora estás descubriendo el precio real de esa decisión. Se llama consecuencia. Me ofreció mi antiguo puesto de vuelta, con un aumento de sueldo y un bonus de reincorporación. Por un instante, sentí una oleada de satisfacción, pero se desvaneció tan rápido como llegó. Volver no solucionaría nada. La misma directiva que me había considerado obsoleto estaría esperando la siguiente oportunidad para recortar gastos. La cultura de la empresa estaba podrida desde la cabeza. Gracias por la oferta, Javier. Pero mi compromiso ahora está con Logística Cantábrica, dije con calma. La voz de Javier se endureció, buscando una última carta que jugar. Sabes, podría haber consecuencias legales si descubrimos que dejaste el sistema deliberadamente ofuscado para dificultar su mantenimiento. Cláusulas de no competencia, propiedad intelectual. Ahí estaba. La amenaza velada que había estado esperando. El sistema está exactamente como estaba cuando la dirección se negó repetidamente a asignar recursos para documentarlo. Respondí, mi voz fría como el acero. Cada línea de código es propiedad de Naviera del Nervión, como consta en mi contrato. No me he llevado nada más que mi conocimiento y mi experiencia. Diles a tus abogados que se pongan en contacto con los míos si lo consideran oportuno. Colgué, sintiendo un leve temblor en las manos. No era miedo. Era la rabia que había mantenido a raya durante semanas, finalmente liberada. En Logística Cantábrica estaba empezando de nuevo. Construyendo las cosas bien desde el principio, con documentación exhaustiva, con programas de formación para el equipo, con las redundancias y salvaguardas que evitarían precisamente el tipo de catástrofe que estaba consumiendo a mi antigua empresa. Ya no miraba atrás, pero tampoco iba a tenderles una mano para salvarlos. Hay lecciones que una empresa, como una persona, debe aprender por las malas. Un mes después de mi incorporación a Logística Cantábrica, Miquel se presentó en mi nueva oficina. Estaba más delgado,
con ojeras profundas, y sostenía torpemente un maletín de portátil. ¿Tienes un minuto para un café, Santi?, preguntó. En una pequeña cafetería con vistas al puerto de Santander, Miquel me contó el alcance real del caos en Naviera del Nervión. «Es peor de lo que te imaginas», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. Han perdido el acceso a los datos históricos de los últimos 3 años. Los sistemas de respaldo estaban corruptos. Al parecer, el protocolo de mantenimiento que diseñaste tenía una serie de pasos manuales de verificación que el nuevo equipo simplemente ignoró. Los consultores dicen que reconstruir la base de datos podría llevar meses, si es que es posible. Están hablando de empezar de cero. No me sorprendió. El sistema de respaldo tenía múltiples capas de redundancia y protocolos de seguridad que debían seguirse al pie de la letra. Un solo paso omitido y todo el proceso se colapsaba, una medida de seguridad final que diseñé para proteger los datos de los clientes contra accesos no autorizados o incompetentes. Pero eso no es todo, continuó Miquel. Abrió su portátil y me mostró una serie de correos electrónicos que había encontrado archivados en el sistema mientras intentaba ayudar a los consultores. Eran comunicaciones entre Javier y el Consejo de Titán Capital. Llevaban meses planeando mi despido. Javier los había convencido de que mi infraestructura era un legado costoso e ineficiente, y que él podía reemplazarla con soluciones estándar del mercado en menos de 6 meses, con un ahorro proyectado de más de 1 millón de euros al año. Leí los correos con una extraña sensación de desapego. Una frase de Javier destacaba sobre las demás. Los sistemas de Vargas son innecesariamente complejos. Se ha hecho a sí mismo indispensable por diseño, no por necesidad. «Y hay algo más», dijo Miquel. Titán Capital planea vender la naviera. Llevan más de 1 año preparando la operación. Contrataron a Javier específicamente para maquillar las cuentas, recortar gastos y hacer que la empresa pareciera más rentable de cara a la venta. De repente, todo encajó. El énfasis en la estandarización, la negativa a documentar, la prisa por eliminar al personal senior. No se trataba de mejorar la empresa, se trataba de engordar al cerdo para llevarlo al matadero. «¿Por qué me enseñas esto, Miquel?», le pregunté. Cerró el portátil. «Porque ayer presenté mi dimisión. Y no soy el único. La mitad del departamento de TI se ha ido en el último mes. Y lo más importante, su cliente más grande, la automovilística alemana Aschenbach, está a punto de romper el contrato. Han perdido la confianza en la capacidad de la naviera para gestionar su logística». Reflexioné sobre las implicaciones. Aschenbach representaba casi el 30% de los ingresos de Naviera del Nervión. Perderlos sería un golpe devastador, especialmente antes de una venta. «¿Y qué vas a hacer ahora?», le pregunté. Miquel sonrió por primera vez. «Bueno, esperaba que en Logística Cantábrica tuvierais una vacante para un buen administrador de bases de datos». Esa misma tarde hablé con Elena sobre la contratación de Miquel. Aceptó sin dudarlo. Estábamos construyendo un equipo, ladrillo a ladrillo, con gente que entendía lo que significaba crear sistemas para perdurar. Esa noche, Javier volvió a llamar. Su voz había perdido todo rastro de autoridad. Sonaba como un hombre derrotado. «Santiago, por favor. La situación es crítica. Aschenbach nos da un ultimátum. El Consejo está cuestionando todas mis decisiones. Necesito tu ayuda». «Lo siento, Javier. No puedo ayudarte. Dime tu precio. El que sea. Ponle tú las cifras». «No es una cuestión de precio. Nunca lo fue. Es una cuestión de respeto. Respeto por la experiencia, por el trabajo que se necesita para construir algo bien desde el principio». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Tú sabías que esto pasaría, ¿verdad?», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Sabías exactamente qué se iba a romper y cuándo». «No, Javier», respondí con sinceridad.
Yo no soy adivino. Simplemente sabía lo que había construido. Y sabía lo que se necesitaba para mantenerlo vivo. Una información que intenté compartir con vosotros en innumerables ocasiones. Terminé la llamada sin sentir ni triunfo ni pena. Solo la tranquila certeza de que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través del fracaso absoluto. La oportunidad se presentó antes de lo que esperaba. 2 meses después, Elena me llamó a su despacho. Tenía una expresión seria, pero sus ojos brillaban de emoción. Acabo de colgar el teléfono con Hans Richter, el CEO de Aschenbach, dijo. Rompen oficialmente su contrato con Naviera del Nervión el mes que viene. Quieren saber si nosotros podemos asumir su volumen de operaciones. Aschenbach era un gigante. Gestionar su logística para todo el sur de Europa duplicaría las operaciones actuales de logística cantábrica de la noche a la mañana. No estamos preparados para esa escala, Elena, dije con honestidad. El nuevo sistema está en desarrollo, pero solo está a medio construir. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitaríamos para estar listos a tiempo? Hice un cálculo rápido en mi cabeza. 3 ingenieros senior más, una infraestructura de servidores dedicada y al menos 8 semanas de desarrollo intensivo. E incluso así, sería un desafío monumental. Richter está desesperado, continuó Elena. Los fallos de la naviera están afectando a su cadena de producción. Está dispuesto a darnos 12 semanas y a financiar la expansión de nuestra infraestructura como parte del acuerdo. Era un punto de inflexión. Si Logística Cantábrica conseguía el contrato de Aschenbach y tenía éxito, nos convertiríamos en el actor dominante del sector. Si fracasábamos, podría hundirnos a ambos. Déjame diseñar la arquitectura, le dije. Mañana te traigo un plan. Esa noche apenas dormí. Dibujé diagramas de sistemas, planifiqué rutas de migración de datos, calculé los posibles cuellos de botella. A la mañana siguiente, le presenté a Elena un plan ambicioso pero factible. Elena lo estudió en silencio. Es un plan sólido, Santiago. Pero veo que has incluido una fase de documentación exhaustiva que añade 3 semanas al calendario. Eso no es negociable, respondí. Ahí es donde fracasó la naviera. Lo documentamos todo desde el primer día. Formamos al equipo en cada componente. No más puntos únicos de fallo, ni en el sistema ni en las personas. Elena asintió. Confío en ti. Adelante. Las siguientes 12 semanas fueron un torbellino de trabajo febril. Contratamos a 5 ingenieros más, 2 de ellos recién salidos de la debacle de Naviera del Nervión. Mikel construyó una herramienta de migración de bases de datos que era una pequeña obra de arte. Yo diseñé una arquitectura modular que podía escalar para absorber las necesidades de Aschenbach. A mitad del proyecto, recibí un correo de uno de los hijos del señor Arana. Santiago, quería disculparme por cómo terminaron las cosas. El consejo fue engañado sobre las consecuencias de tu marcha. Javier Aguirre ha sido despedido. Estamos luchando por recuperarnos, pero la pérdida de Aschenbach va a ser un golpe casi mortal. Si alguna vez consideras volver, la puerta está abierta. No respondí. 10 semanas después, estábamos listos para la primera fase del lanzamiento. La migración se haría por etapas, empezando por la logística del puerto de Valencia. La noche anterior, Elena me pidió que me uniera a una videoconferencia. Al otro lado de la pantalla estaba Hans Richter, el CEO de Aschenbach. Un hombre de aspecto severo con un inglés impecable. Señor Vargas, dijo a modo de saludo. Elena me ha hablado mucho de usted. Me ha dicho que es usted el hombre que va a construirnos un sistema que no se rompa cada vez que sople el viento. Ese es el plan, señor Richter, respondí. He oído que usted trabajaba para Naviera del Nervión, continuó. Asentí. Están en serios problemas, ¿sabe? Titan Capital está intentando vender, pero con nuestra marcha y su sistema aún inoperativo, no hay muchos compradores. Hizo una pausa.
Salvo uno. Miré a Elena. Ella sonrió. Logística Cantábrica, dijo Elena. Estamos considerando hacer una oferta de adquisición, a un precio muy inferior a su valoración de hace un año. La ironía de la situación era casi poética. Si la operación se lleva a cabo, continuó Richter, necesitaremos a alguien que entienda ambas empresas para liderar la integración. Alguien que pueda rescatar lo que sea de valor de la infraestructura de la naviera mientras se migra todo a su nueva arquitectura. ¿Me estáis pidiendo que vuelva para desmantelar mi propia creación?, pregunté. Te estamos pidiendo que lideres la construcción de algo mejor a partir de las cenizas, corrigió Elena. Solo si la operación sale adelante, y solo si te sientes cómodo con ello. Pensé en el sistema que había construido, en la gente a la que había formado, en la empresa que me había desechado. Todo ello, potencialmente, de vuelta bajo mi control. Estaría dispuesto, dije finalmente. Pero con una condición. Lo hacemos bien esta vez. Documentación completa, formación adecuada, sin atajos, sin compromisos. Trato hecho, dijo Elena. Esa es una lección que ya hemos aprendido. 6 meses después, me encontraba en el vestíbulo de lo que había sido la sede de naviera del Nervión. Un nuevo letrero sobre la puerta de entrada decía: Logística Cantábrica, División Bilbao. La adquisición se había completado por menos de una cuarta parte del valor que la empresa tenía antes de mi marcha. Elena y yo recorrimos las oficinas. Algunos de los antiguos empleados que se habían quedado desviaban la mirada, avergonzados. Otros, los que habían trabajado conmigo durante años, me saludaban con un silencioso asentimiento de respeto. Javier y la mayoría de los directivos de Titan Capital habían desaparecido. Cuando llegamos a la sala de servidores, mi antiguo reino, me detuve. A través del cristal, podía ver el parpadeo de las luces de los sistemas que yo había diseñado. ¿Quieres entrar?, preguntó Elena. Negué con la cabeza. No es necesario. Vamos a migrarlo todo a la nueva infraestructura de todos modos. En la sala de conferencias principal, la misma en la que me habían despedido, se reunió el personal restante. Elena me presentó como el director jefe de integración. Al mirar sus rostros, no sentí ni una pizca de triunfo, solo una sensación de círculo completado, de un trabajo que había que hacer. Les expliqué el plan de transición, los plazos, el apoyo que recibirían. Hice hincapié en que nadie sería despedido por reestructuración de costes. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. Un año después, la integración se había completado. Logística Cantábrica era la empresa líder del sector en el norte de España. El Corazón, mi antigua creación, había sido dado de baja honorablemente, sus datos migrados a un sistema nuevo, más robusto, completamente documentado y gestionado por un equipo bien formado que incluía a Miquel como jefe de operaciones de base de datos. En una clara mañana de otoño, conduje hasta la oficina para mi última reunión con Elena. Mi trabajo como director de integración había terminado. El Consejo ha aprobado tu propuesta, me dijo en cuanto me senté. El Departamento de Formación y Legado Tecnológico se pondrá en marcha el próximo trimestre. Tienes total autonomía para diseñar el plan de estudios y contratar a los formadores. Esa había sido mi condición para quedarme una vez terminada la integración. No un puesto más alto, ni más dinero. La oportunidad de crear un departamento dedicado a enseñar a la siguiente generación de ingenieros. No solo a programar, sino a construir cosas que perduren. A entender que el valor no siempre está en lo nuevo y brillante, sino en lo sólido y fiable. Gracias, Elena, dije. Significa mucho para mí. No, gracias a ti, Santiago, respondió ella. Lo que has construido aquí no es solo tecnología, es una cultura. Al salir del edificio, me encontré con uno de los hijos del señor Arana, que se había quedado como consultor.
Mi padre pregunta por ti, me dijo. Está jubilado en Alicante, pero sigue las noticias de la empresa. Se alegró mucho de saber que habías vuelto, en cierto modo. ¿Cómo está? Pregunté. Bien. Pescando mucho. Siempre dijo que dejarte marchar fue el mayor error que cometió esta empresa después de que él se fuera. Resultó que tenía razón. Conduje de vuelta a casa por la costa, el sol de la tarde arrancando destellos dorados del Cantábrico. Pensé en el valor de la experiencia, en el orgullo del artesano, en los sistemas construidos para durar y en las personas que los construyen. No había buscado venganza. Nunca la necesité. Simplemente seguí adelante, construyendo algo mejor. A veces, la mejor respuesta a ser infravalorado es demostrar tu valor en otro lugar y dejar que los resultados hablen por sí mismos. Y a veces, si tienes suerte, la vida te da la oportunidad de volver y encender las luces en la casa que una vez te obligaron a abandonar.